Leemos. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Padre. Te agradecemos por todo lo que tú haces, Señor, a través de tu palabra en nuestras vidas. Señor, te ruego que me ayudes a poder exponer tu palabra, ya que soy incapaz, Señor, de hacerlo, a menos que tu Espíritu Santo me esté usando y me guíe. Señor, te ruego por aquellos que van a escuchar tu palabra predicada, que hables a sus vidas, Padre. Por la obra de tu Hijo Jesús, en tu nombre, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Hermanos, puede tomar su asiento. Bueno, como siempre yo traigo un resumen para recordar lo que anteriormente se ha predicado y se ha expuesto, y sobre los versículos del 20 al 30 que ha expuesto nuestro hermano David. En los versículos del 20 al 30 vimos cómo el Señor es seguido por una multitud que le oprimía a él y a sus discípulos, pues querían recibir de parte del Señor algo que pudiera beneficiar la vida de ellos, porque sabían muy bien que Él hacía milagros, curaba a los enfermos, liberaba a las personas endemoniadas. Estas personas, muchos de ellos, no seguían a Jesús por quién era Jesús, sino que seguían a Jesús por lo que Él les podía dar, sin entender quién verdaderamente es Jesús. Sin embargo, Jesús no tenía una actitud en la que los echaba o los expulsaba, sino que no los mandaba tampoco a sus casas, sino que por el contrario, Él constantemente estaba con la necesidad de aquel que estaba sufriendo y que pasaba una necesidad. Todas estas personas, enfermos, endemoniados, personas que venían a Cristo, tenían una necesidad, aunque ellos no entendían verdaderamente cuál era la necesidad más profunda que ellos tenían. Ellos venían con una necesidad a la cual ellos llamaban la mayor necesidad, una enfermedad, un problema. Pero el mayor problema que ellos tenían, que como todos sabemos es el pecado, ellos todavía no lo habían descubierto. Y ahí estaba Jesús, teniendo compasión de ellos, a pesar de la ignorancia que ellos tenían. Por otro lado, vimos la reacción de los suyos, como lo describe Marcos, que son ni más ni menos que su propia familia. Los que Marcos nos habla en el versículo 31, Marcos en el versículo 21 nos habla de los suyos, pero después deja de hablar de su familia y empieza a hablar de los fariseos. Y empieza a hablar de la blasfemia, ¿no? de los fariseos hacia el Espíritu. Y después retoma en el versículo 31 que vamos a exponer en este día. Pero él se centra en la reacción de los suyos, que fue la de decir, como vimos, como expuso nuestro hermano, que el Señor estaba fuera de sí. Eso era lo que pensaban los suyos, su familia. Pensaban que estaba fuera de sí. Probablemente pudo haber llegado a los oídos de la familia las confrontaciones que Jesús estaba teniendo con los escribas y con los fariseos, quienes no solo eran religiosos de la época, sino que también tenían poder económico y poder político dentro de la antigua Jerusalén. Pensemos que los escribas, aquellos que blasfemaron el Espíritu Santo, que cometieron el pecado imperdonable, que solo ellos lo pudieron cometer, nadie más lo cometió después, fue en ese mismo momento que se cometió ese pecado, por el hecho de que ellos veían todas las obras que Jesús hacía y aún así, sabiendo que Jesús era el Cristo, porque Él daba evidencias de que Jesús era el Cristo,
lo rechazaron y dijeron que él hacía todo lo que hacía por el espíritu de Belcebú. De esa manera ellos se condenaron a sí mismos y Jesús se los hace saber. Pero estos escribas, además de tener poder religioso, poseían autoridad jurídica para dictar sentencias en tribunales de justicia. Y que el Señor se les opusiera y les confrontara, tal vez le preocupaba a su familia. Su familia quizás se empezó a preocupar por él y entender que Jesús estaba buscando un problema muy grave al confrontar a estas personas, porque eran los poderosos de esa época. Su familia lo sabía muy bien. Quizá le buscaban con el propósito de protegerle. Aunque ellos no entendían, quizá lo querían proteger. O tal vez, como dice un comentario, la más noble de las opciones por la que la gente, la más noble de las opciones, por la simple razón de cuidar la reputación de su familia. Quizá ellos lo que querían hacer era cuidar la reputación de su familia. Que no digan que Jesús era esto o era aquello, porque seguramente que iba a quedar mal parada la familia de él. Sin embargo, aunque vimos que esta era una falta grave, de llamar a Jesús que estaba fuera de sí, que estaba loco, de su propia familia, no era la falta más grave que se cometió, sino que vimos que la falta más grave fue la blasfemia contra la persona del Espíritu Santo, como lo habíamos dicho. Como dije anteriormente, esta blasfemia se cometió en ese momento y no volverá a ocurrir. Después de estas cosas que han sucedido y que dice el autor del Evangelio, vinieron donde estaba su madre y sus hermanos. El versículo 31 nos dice, si quieren acompañarme en la lectura. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Aunque Marcos no nos dice el motivo de por qué los hermanos y la madre de Jesús se quedaron afuera, y de allí le enviaron a llamar, podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, de versículo 19 al 21, que es el texto paralelo a este capítulo, que ellos no podían llegar debido a la multitud que le oprimía. Así dice Lucas. Yo se los leo, dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero aquí Marcos no está interesado en volver a mencionar a la multitud, sino que su lente, volviendo a Marcos, ¿no? Su lente está puesto en la actitud que toda la familia de Jesús tenía de quedarse afuera, a esperar que Él les atienda el llamado. Y probablemente sus actitudes eran de enojo y de resignación. ¿Cómo puede estar Jesús confrontando con estas personas? No lo dice el texto, pero podemos nosotros pensar por qué ellos tomaban esa actitud. Pero, ¿dónde estaban las prioridades de Jesús? Sino primeramente en hacer la voluntad de Dios. Así que ahí estaban ellos, la familia de Jesús, no con una postura correcta acerca de quién era Él, sino que sus intenciones eran hacerse cargo de Él y encaminarlo, entre comillas, creyendo que necesitaba ayuda. Ellos pensaban que Cristo era el que necesitaba ayuda, pero ellos no se estaban dando cuenta que los que necesitaban ayuda eran ellos mismos. Ellos pensaban que eran ellos quienes podían ayudarle. Es seguro que ellos querían cuidar a Jesús, es seguro que ellos buscaban protegerle, pero no estaban entendiendo el propósito por el cual Él había venido a este mundo. Ya que creían que Él había enloquecido, como dice, y querían llevárselo a la fuerza para guardarlo de ese peligro que ellos estaban viendo. Pero Jesús sabía muy bien el propósito de su venida a este mundo. Nada Él lo hacía titubear ni dudar.
Él seguía caminando haciendo la voluntad de su Padre, que está en los cielos. Él no vino para quedar bien con las multitudes, ni para agradar a su familia, ni tampoco para agradar a los religiosos. Él vino a este mundo con el fin de cumplir toda justicia, dice su palabra. Aun si eso demandaba perder reputación de religiosos, perder a su familia, el respeto de su familia y la aprobación de las multitudes. Jesús estaba comprometido con la voluntad de Dios, aun si eso demandaba riesgos. Y lo estamos viendo, el Señor está atravesando riesgos al tomar estas decisiones, al enfrentarse a los escribas, al decirle, al no conformarse y decirle, bueno, está bien, ustedes la verdad que no están tan mal. No, Él les iba y los confrontaba. Él no les hablaba a ellos, a los escribas, con aprobación, sino que les hablaba exhortándolos. Ya en este momento directamente les habla condenándolos, porque no había otra manera de hablarles. El versículo 32 dice, y la gente estaba sentada alrededor de él, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Para la sociedad de este entonces, la familia lo era todo. La familia era la base de la vida social y económica, y la fuente de la propia identidad de una persona. En el mundo mediterráneo del siglo I, nos dice un comentarista, la identidad de las personas se configuraba básicamente como miembros de un grupo. Si alguien, era porque era miembro de un grupo. Si andaba solo, era imposible que esa persona sea alguien para la sociedad. En el Antiguo Testamento la palabra vida se utiliza casi como sinónimo de familia. Así que la familia era la vida y rechazarla o ser expulsado de ella era perder la propia vida. Era perder la vida. No en el sentido de morir, pero sí morir socialmente. Este conocimiento lo tenían todos aquellos que estaban presentes allí. Y sabían que la familia era algo importante y que no debía ser desechada. Pero veamos la respuesta de Jesús en el versículo 33. Dice, Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Esta pregunta que Jesús hace no espera una respuesta de los oyentes. No es que Él está esperando que los oyentes le respondan la pregunta que les hizo, sino que Él mismo va a responder. Es una pregunta retórica que Él hace, donde va a dar Él mismo una respuesta. Pero la respuesta que el Señor dará no es cualquier respuesta, sino que traerá consigo una enseñanza que dará a luz a sus discípulos, aquellos que Él está preparando. Recordemos que Él sigue preparando a sus discípulos antes de su muerte, antes de ir a la cruz. Él está preparando 12 discípulos. Antes de pasar al versículo 34 y ver la respuesta de nuestro Señor, es importante aclarar que Jesús no estaba rechazando a su propia familia física, sino que existe un propósito por el cual Él hace esa fuerte pregunta. Porque al fin y al cabo también Él había venido a salvar a su familia de sus pecados. Lo que Él estaba haciendo era aprovechar la oportunidad para exhortar a los oyentes de qué es lo prioritario para Dios y para su reino. Eso es lo que Él estaba haciendo al preguntar eso. Por supuesto que los oyentes se habrán sorprendido al escuchar la pregunta que Jesús hizo. ¿Acaso se había olvidado Él quiénes eran sus familias? Él no se había olvidado. Pero pensemos después, su familia creyó en Él después de su muerte y de su resurrección. Santiago, que era uno de los hermanos de nuestro Señor, se convirtió al cristianismo. Pero no en ese momento, porque en ese momento no solamente no creían en Él, sino que pensaban que Jesús estaba loco. Pero luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
Santiago se convierte a Cristo. Su familia es salvada. Y no solamente se convierte, él escribe el libro de Santiago, que está ubicado en el Nuevo Testamento. Pero ahora, ¿por qué Jesús toma esa actitud de aparente rechazo hacia su familia? Él lo hace por el bien de ellos. Él lo hace por el bien de su pueblo a quien quiere salvar. Si Jesús hubiera hecho caso a su familia, que querían que él callara y desistiera de su ministerio, no hubiera llegado a la cruz. Tampoco habría resucitado y no habría salvación, ni para su familia, ni para el mundo. Pero gloria a Dios que Jesús no hizo caso a los hombres. Él siguió haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. No le hizo caso a su familia de que desistiera, sino que siguió adelante al punto de llegar a la cruz, morir en aquella cruz y resucitar para darnos vida a todos los que nos acercamos a Él en obediencia y fe a su palabra. Ahora veamos la respuesta que Jesús da a esa pregunta que Él hace. El versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, el 35 también, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí vemos que Jesús nos habla de una nueva familia que Él tiene. Nos habla de la familia espiritual. Él no se estaba dirigiendo a la multitud, a todos, a la totalidad de todos los que estaban ahí, sino que se dirigía hacia sus discípulos, aquellos que estaban con Él, a quienes Él les estaba enseñando. Y qué mejor ejemplo de cariño y de afecto que decirle a aquellos que estaban escuchándolo lo que Él enseñaba, que eran más apreciados para Él que su propia familia. Aún Él apreciaba más a sus discípulos que a su propia familia, ya que ellos estaban haciendo la voluntad del Padre. Lucas nos dice en el capítulo 8, versículo 21, que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esa es la implicación. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y el Señor estaba diciendo que sus discípulos no solamente estaban escuchando, sino que estaban haciendo la voluntad del Padre. Recordemos que sus discípulos habían dejado todo para seguir a Cristo. Como exponíamos anteriormente, Mateo, el publicano, había abandonado, es uno de los mejores ejemplos, había abandonado todas sus posesiones para seguir a Cristo. Y de la misma manera todos los demás discípulos habían dejado todo para seguir a Cristo. Así que el Señor demuestra el cariño que tiene por ellos y les dice que es aún mayor que el cariño hacia la familia. Todos ellos que hacen la voluntad, que escuchan las palabras de Dios y hacen la voluntad de Dios, vienen a ser familia espiritual de Cristo. No hay mejor familia que ser parte de la familia de Dios. No hay mejor familia. Que estemos aquí hoy, esto es una familia espiritual. Y no hay mejor familia, porque nuestros hermanos pueden ayudarnos de una manera diferente a la que el mundo puede ayudarnos. El mundo puede decirnos muchas cosas y darnos quizás soluciones, pero las soluciones son momentáneas. Nuestro hermano puede orar por nosotros y eso durar para la eternidad. Ese beneficio puede durar para la eternidad. O que ellos nos guíen a través de una palabra, eso puede ser para nuestra alma un beneficio que dure para toda la eternidad. En cambio, tener ahí quizá una ayuda de las personas de este mundo, quizá nos ayude momentáneamente y quizá pensamos que es una ayuda y no lo es. Termina siendo algo que nos afecta. La pregunta para nosotros, y ya terminando, es: ¿somos parte de la familia de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Preferimos encontrarnos con nuestros hermanos
en la congregación y participar de comunión unos con otros, o quizá aún en nuestro corazón está el deseo de seguir hablando vanidades, seguir hablando de las cosas de este mundo, y disfrutamos más de compartir en el mundo con personas que no conocen a Dios que venir a compartir una reunión aquí. No solamente aquí, de tener una comunión con Dios en nuestras casas. Si vemos que algún hermano está pasando por una necesidad, nos acercamos para saber cómo podemos ayudarlo. Eso es parte de la comunión, eso es parte de ser una familia en Cristo. Amén. Si pensamos tal vez que a veces que, no sé, tenemos algún problema y pensamos que nuestro problema es tan grave y decimos, no, mejor no se lo cuento a nadie, ¿creemos que eso está bien? ¿O vamos y le pedimos ayuda a algún hermano más crecido, a algún pastor, a alguna persona a un diácono que esté más crecido, las hermanas a una hermana que sepa más de la palabra o que tenga más sabiduría? Porque si no lo hacemos, estamos siendo necios. Estamos viviendo como vivíamos antes en el mundo. Pero cuando nosotros nos humillamos delante de Dios primeramente y podemos compartir con nuestro hermano alguna necesidad que tenemos y escucharlos, aquellos que saben un poco más que nosotros, podemos ver que estamos llevando a cabo esta comunión de hermanos en Cristo. Nuestra respuesta a la pregunta si preferimos pasar más tiempo con nuestros hermanos y tener comunión que pasar más tiempo en las vanidades de esta vida, evidenciará lo que somos al fin y al cabo. Evidenciará a quién verdaderamente somos. Como el apóstol Pablo nos dice, escudriña tu corazón para ver si estás en la fe. Escudriñemos nuestros corazones para ver si verdaderamente nosotros estamos viviendo de alguna manera correctamente alineado a la palabra de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios y ser parte de la familia de Dios, pero no has nacido de nuevo, es imposible que tú puedas hacer la voluntad de Dios. No podrás hacer la voluntad de Dios. Serás un poco más moral, pero tu naturaleza seguirá intacta y pecaminosa y te llevará a la condenación. El principio para poder formar parte de la familia de Dios es que al ser confrontado con las Escrituras, cuando eres confrontado con la palabra de Dios, cuando se te llama al arrepentimiento, puedas ver la necesidad que hay de salvación. Ese es el principio para poder encontrarnos dentro de esta familia. Y esto es una posibilidad que se abre a todas las personas, a todos nosotros. Todos nosotros vivíamos descarriados en este mundo. Pablo dice, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente somos justificados por medio de la fe en Cristo. Así que el principio para ser parte de la familia de Cristo es que nos arrepentamos de nuestros pecados y volvamos a Dios nuestros corazones en arrepentimiento y fe. Un corazón caído no puede hacer esto. Necesitamos la gracia salvadora de Cristo. Yo me preguntaba, ya terminamos, ¿qué llevaba a la familia de Cristo y a los escribas a sacar estas conclusiones tan erróneas? Unos decían estaba loco, los otros decían hace esto por el espíritu del diablo. Y la realidad era que ellos tenían un corazón caído. Ellos no tenían a Cristo. Ellos lo veían a Cristo. Aún su familia no conocía a Cristo hasta después de su muerte y su resurrección. Ellos también tuvieron que arrepentirse de sus pecados y encontrar salvación en Cristo.
Si hoy somos parte de la familia de Cristo es por la obra que hizo nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Él pagó el precio que nuestros pecados merecían. Nosotros era imposible que podamos pagar nosotros el precio por nuestros pecados, porque constantemente la inclinación de nuestro corazón es hacia el mal. Por lo tanto, es imposible que nosotros queramos hacer el bien por voluntad propia, porque el corazón caído hace el mal constantemente. Pero por la gracia salvadora de Cristo y su obra en la cruz, nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos ser salvados e incluidos en la familia de Dios. Si tú no has venido a Cristo, ven a Cristo hoy, hermano. Ven a Cristo hoy, amigo. Y sé salvo, reconoce que le necesitas, arrepiéntete de tus pecados. Nadie tiene que decirte qué pecados tiene, tú lo sabes. Ven a Cristo, acude a Él y serás perdonado, serás salvo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Te agradecemos por tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén.